¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de... Modo Cooperativo, su podcast de videojuegos que hoy se viste de terror, pero solo figurativo. En verdad, no vamos a hacer un capítulo de terror, vamos a hacer un capítulo orientado a los miedos de algún gamer, en este caso yo, frente a la pantalla. Historias desde pequeño hasta ahora no tan pequeño. Así que no vamos a hablar de zombies, de fantasmas, sino que, insisto, algo que podría ser mucho más aterrador, que son estos miedos de briquear la consola o perder partidas que has sufrido durante horas, pero en ciertas situaciones reales que espero que podamos disfrutar juntos. Ahora las puedo disfrutar una vez que ya las viví. Así que quiero compartir esas experiencias con ustedes. Por favor, también aprovechar antes de empezar, de recordarles que nos ayuda muchísimo si es que en la plataforma que nos estás escuchando nos puedes dejar un me gusta o seguirnos, activar la campanita, ¿cierto? Nos ayuda muchísimo a hacernos más visibles en las plataformas de podcast e ir creciendo como canal. Recuerden que nosotros obviamente somos un canal independiente que no tiene ningún tipo de auspicio, así que es solamente por amor al arte y nos ayuda muchísimo en el posicionamiento, ¿ya? También su interacción con redes sociales es tremendo apoyo para nosotros. Bueno, sin más, partimos con el primer miedo, y es uno que es el aviso del FBI. En los años 80 y 90 solían aparecer unos avisos del FBI en juegos de Atari, pero incluso creo que salió en algún juego de NES o de SNES en algún momento, y hablaba algo así como: advertencia del FBI, estás copiando o el copiar un videojuego podría transformarse en un crimen federal, y las violaciones a esta ley van a ser perseguidas. Yo no entendía mucho inglés, pero sí entendía perfectamente lo que decía esto. Estaba en inglés siempre, nunca era en español. Y era una pantalla además pixelada, como con un sello del gobierno y un águila. Y a veces incluso aparecían como unas personas atrás me acuerdo que en Atari, o se asemejaban a unas personas que iban siendo encarceladas. Y como yo siempre tuve la duda si es que los títulos que estaba jugando eran realmente originales, en Atari sobre todo, acá en Chile y en Sudamérica, la verdad es que me daba mucho miedo. Mucho, mucho, mucho miedo, sobre todo cuando jugaba juegos de noche, porque de verdad yo pensaba que podían llegar los del FBI a buscarme. Ahora, estas advertencias, así como para dar un poco de contexto, son reales, evidentemente. Esto es un requerimiento de la US Copyright Act del FBI Anti-Piracy Warning Seal, que se aplicaba incluso a los videojuegos licenciados en Estados Unidos. Las distribuidoras lo añadían para disuadir la copia del software en una época donde piratear era muy simple, porque era llegar y copiar un cassette. El cartucho era un poco más complejo, pero cassette era muy, muy simple, un disquete también. No había DRM ni conexiones online, por lo tanto la amenaza era la ley. Y claro, el impacto psicológico para algunos jugadores como yo pequeños fue grande. Era como una forma de decirte: estás jugando algo prohibido. Y yo quedaba siempre con la duda si que me lo estaban diciendo porque era prohibido lo que estaba jugando, o era una advertencia que salía incluso en los títulos originales. Pero la verdad es que hasta el sonido de carga del Atari asustaba. Me acuerdo que sonaba como un chirrido. O sea, yo no sé si en algún momento lo puedo buscar, a lo mejor en algún video de YouTube, pero era un sonido característico de ese famoso, esa famosa advertencia del FBI. Em, Luego, pasemos al segundo miedo. El transformador poseído, le hemos llamado. Este segundo susto tenía que ver con mi Super Nintendo, el cual luego de mucho tiempo me di cuenta que era una versión americana, y por lo tanto traía un adaptador gris enorme que era como una especie de ladrillo, era pesadísimo. Y un día yo dije, niño, insisto, no sé, habré tenido 10, 12 años, quizá hoy en día un niño de 10, 12 años es mucho más maduro y sabe más, pero yo no sabía. Y pensé, oye, ¿y si lo conecto directo a la corriente para no tener que usar este aparato tan grande y pesado? ¡Paf! Error, error, total. En Chile se usa la corriente de 220 voltios, mientras que la SNES americana funcionaba con 110 voltios. Por lo tanto, si tú conectabas directo, el voltaje duplicado quemó inmediatamente el transformador de la SNES y se escuchó este puff, porque era un puff, salió un poco de humo y un olor a plástico y un silencio ensordecedor. Simplemente la consola no encendió. Además recuerdo perfectamente que ese día yo la había aprendido para jugar un juego arrendado en Blockbuster, tema que también conversé en un capítulo anterior sobre las plataformas de streaming de videojuegos. Tú arrendabas juegos en Blockbuster y era una noche o dos noches, si es que, y yo quemé las NES. Afortunadamente, bueno, el transformador actuó como un fusible natural, que suele ocurrir, y absorbió la sobrecarga y evitó que la consola se dañara. Por lo tanto, ahí aprendí.
a la fuerza lo que es la diferencia de voltaje y por qué los transformadores existían y reducían esta corriente para proteger la circuitería interna de la consola. Pero esa noche, no sé si dormí en verdad. Dormí con la sensación de haber destruido mi consola y que con tanto esfuerzo yo sabía que habían comprado mis padres, pero afortunadamente al día siguiente, día lunes, mi papá llegó con un adaptador de corriente que iba directo, que lo habían adaptado. O sea, se usaba mucho esto de tomar un adaptador de corriente de acá, dejarlo configurado y trasplantarle el plug, ¿cierto? El conector de la SNES y funcionaba perfecto para toda la vida. Hoy en día quizá para los coleccionistas retro es llegar y comprar por el AliExpress el transformador, pero antes no era tan común. Hicieron ahí un trasplante, pero bueno, fue un miedo atroz. El tercer miedo, los DLL de Windows. Bueno, yo era un adolescente, ya era un poco más grande, no sé, 14 años, y me empecé a meter en el mundo del PC, ¿ya? La época era Windows 95, Windows 98, cuando cada juego traía su propio setup y había que rezar para que funcionara. Bueno, yo empecé a experimentar, instalaba juegos que a veces pedían más RAM o pedían una tarjeta específica y en verdad mi PC no estaba ni cerca de alcanzarlo, pero yo lo intentaba porque no sabía lo que era un requerimiento mínimo, simplemente instalaba y jugaba. Y un día después de varios intentos fallidos, simplemente Windows se fue a pantalla azul y no prendió más. Mensaje de error, clásico, varios de ustedes seguramente lo conocen, insisto, 12, 13, 14 años. Falta del archivo DLL system32 kernel.dll. Yo no entendía qué diablo era un archivo DLL ni qué era un DLL, pero lo único que entendí es que esto era grave, gravísimo, porque el computador simplemente no encendía. Y yo con terror, porque yo estaba tratando de jugar un juego simplemente y el computador era el computador de la casa. No todos tenían en la casa un computador, de hecho yo fui un privilegiado de poder tener un computador en ese momento y quería experimentar, quería instalar juegos y cometía estos errores, que en realidad yo ahora que lo miro con bastante más experiencia, yo creo que no eran errores de ese niño, de ese Carlos niño por ahí de fines o mediados de los 90, sino que era simplemente que los instaladores de los juegos muchas veces no se desinstalaban correctamente, muchas veces a pesar de que no tenías la tarjeta correcta, sí te permitía de alguna manera tratar de instalar controladores y yo le daba y trataba de instalar controladores que no aplicaban porque no había tal tarjeta o la tarjeta que tenía era inferior o integrada, pero lo intentaba, ¿ya? Bueno, igual, como nos gusta a nosotros dar contexto, que eran los famosos DLL, eran los Dynamics Links Libraries, que eran archivos compartidos de Windows que necesitaba para poder ejecutar programas. Muchos juegos antiguos sobreescribían o reemplazaban versiones críticas sin siquiera preguntar, punto a favor mío, lo que corrompía el sistema operativo. Y ahí estaba yo, buscando en los foros, los primitivos foros de la época. Por favor, recuerden que era el inicio del Internet. O sea, además tenía que pedir permiso para conectarme a Internet por teléfono. Y yo me acuerdo estar ahí buscando qué era el famoso modo A prueba de fallos. No sé si alguno de ahí lo recuerda. Donde tú podías copiar estos archivos DLL desde disquete y reinstalarlos, insertarlos en el Windows y como parcharlo tú mismo. Así de primitivo era. Y muchas veces lo lograba. Y la verdad es que evité, creo que todas las veces que me fue posible o cuando me ocurrió este error, que me ocurrió muchas veces, esa fue solamente la primera, yo lograba de alguna manera revivir el computador. Muchas veces sí tuve que reinstalar Windows, aprender lo que era formatear, en casos ya más extremos. Lo aprendí solo, de verdad, siguiendo, como les decía, foros muy primitivos, no eran tutoriales, no había un video en YouTube porque YouTube ni siquiera pensaba existir, para poder hacer revivir a este computador. Y la verdad es que podríamos decir que la conclusión es que este terror, más mis experiencias anteriores en Atari, fue lo que me hizo transformarme después de mi adultez en un ingeniero. Esas ganas de poder resolver y echar a perder para ver cómo después resolverlo. Después era casi un desafío el poder resolver esto, insisto, en una época donde el internet era incipiente, totalmente primitivo. Y aquí voy a hacer un bonus track. Otro terror grande de la época para muchos, y espero que más de alguno lo recuerde y ojalá lo comente aquí, era cuando tú estabas conectado a internet con el teléfono, sin que nadie lo supiera. Tenía permiso para ocupar internet, pero no quizá la cantidad de horas que lo hacía para poder bajar una foto o una canción en formato WAV, me acuerdo, que tardaba una hora para bajar una canción, y que levantaran el teléfono y me descubrieran que estaba en internet. ¿Qué es ese ruido?, gritaban de abajo.
¿Qué significa? Estás conectado todo el día. Oh, y después cuando llegaba a la cuenta del teléfono, creo que terminaba de completar mi historia de terror. Bueno, hacer un bonus track, porque me acordé de esa sensación de terror cuando que alguien levantara el teléfono mientras estaba tratando de descargar algo, o en este caso, debo reconocer, cuando trataba de investigar sobre cómo arreglar el famoso computador bien, porque me metía con el modo a prueba de fallo. Lograba de repente recuperar ese archivo de DLL porque había aprendido ya la técnica. Le pedí ayuda a amigos que se conectaran ellos desde su casa. Así funcionaba, porque obviamente con el computador malo no me podía conectar a internet. Pero ahí recibí apoyo ahí de la comunidad, que no era más que mis amigos del colegio, hablando por teléfono directamente. Teléfono de casa, nada de celular. Bueno, en otro miedo, el exploit de Twilight Princess para Nintendo Wii. Hace un par de años más, cuando yo quería desbloquear la consola y cargar juegos desde el disco duro, pero quería hacerlo yo mismo. Nada de chips para intervenirlo ni mandarlo a un servicio técnico. Yo dije, yo tengo el Twilight Princess, hay un exploit para hacer esto o exploit y yo lo voy a hacer y lo voy a lograr. Bueno, el proceso era largo, había que quitar el save, había que ejecutar un archivo, acceder al Homebrew Channel y yo lo hice todo bien, todo bien. Em, pero el miedo mío llega cuando al reiniciar veo solamente todo negro. La consola no respondía, mi corazón empezó a latir más lento, no más rápido, más lento. Y con terror vi que la consola no quería partir. Bueno, después me di cuenta que en realidad sacando la memoria CD la consola volvía a partir desde donde había quedado. También luego, después que lo llevo al servicio técnico, ellos me explican que en verdad estuve prácticamente en un 99% del proceso completado y solamente faltaba un último paso que se hacía en el Homebrew Channel, que el cual yo nunca hice, porque también si bien había internet en esa época, YouTube todavía no, al menos yo no conocía YouTube, y los tutoriales no estaban a la orden del día como es hoy, que te explican paso a paso qué hacer, pero fue terrorífico, debo reconocerlo. Otro caso más de terror eh, fue con una PS3 y la luz amarilla de la muerte. Yo nunca tuve una PS3, una PlayStation 3, ¿ya? Años después, un amigo, que espero que esté escuchando este capítulo, me presta la consola para jugar Ni no Kuni, un juego que yo nunca tuve la posibilidad de jugar hasta ese momento. No estaba en Nintendo Switch, la Nintendo Switch aún no pensaba salir. Y tras una hora jugando, la consola se apagó. Simplemente la luz se encendía un segundo y luego empezaba a aparecer una luz amarilla y moría. Yo dije, la estropeé. Lo extraño y lo que no me cuadraba es que yo decía, pero si yo jugué solamente 2 horas este juego, no alcancé a jugar más, simplemente jugué 2 horas, la apagué y cuando la voy a prender aparece esta luz amarilla. Bueno, el error famoso este, que de verdad lo pasé muy mal, porque yo decía, voy a tener que pagar esta PS3 y si no tenía PS3 en ese momento era porque de verdad no tenía cómo adquirirla. Estaba recién saliendo la PS4, pero la PS3 igual era una consola cara. El error se llamaba el Yellow Light of Death, ¿ya? La luz amarilla de la muerte, como lo dije en español, y sucedía por fatiga térmica en las soldaduras del procesador. El calor hacía que los puntos de contacto se microfisuraran. No era culpa del usuario, simplemente la consola estaba diseñada con materiales propensos a fallar con el tiempo y bueno, mi amigo se lo tomó con una calma increíble, dijo, bueno, esto tenía que pasar de nuevo, ya la había pasado antes y parece que es algo que me imagino que incluso los coleccionistas hasta el día de hoy tienen que hacerlo, que es el cambio y la mantención de la pasta térmica. Pero claro, para uno que era simplemente una persona que quería jugar un solo juego, nada más, encontrarse con esta luz amarilla de la muerte fue de verdad un susto tremendo. Y bueno, vamos a la última. Este es un capítulo corto, un capítulo de anécdotas, a ver si es que a alguno le trae algún recuerdo. Y en el último recuerdo del terror, tengo la partida perdida de Zelda Link to the Past. Este fue fuerte. Yo en algún capítulo quizá he contado que en mi época inicial como videojugador solamente podía utilizar las consolas durante los viernes en la tarde, sábado hasta eso de las 4 de la tarde y el domingo en la mañana. Ese era mi lapso de tiempo. Teniendo la consola toda la semana, yo solamente tenía permitido ocuparla en ese lapso de tiempo. Y créanme cuando les digo que jamás intenté ocuparla en otro lapso de tiempo. Era imposible. Y tenía muy buenos amigos que cuando ya dejaban de jugar un juego o no lo iban a ocupar un fin de semana, me lo prestaban durante el fin de semana, que en realidad era ese lapso de tiempo, que era un día y medio o 2 días a lo sumo. Y tampoco es que me dejaran amanecerme jugando.
Entonces yo adquirí o desarrollé una habilidad importante, no un speedrunner, no speedrunner, pero sí una habilidad importante para terminar los juegos muy, muy rápido, de manera intensa. No podía perder tiempo. En esa época no habían tutoriales, menos para un Link to the Past, completamente en inglés. También hay un capítulo que salió esta semana respecto a las ventajas de los videojuegos. Yo aprendí inglés gracias a eso. Lo poco que sé, pero lo aprendí gracias a los videojuegos, no gracias al colegio. Y bueno, me prestan Link to the Past, un juego maravilloso, pues, sin duda, uno de los top de mi vida, sin duda. Y yo tenía solo ese fin de semana. Yo avanzaba en ese juego. Y el dueño del título había avanzado prácticamente, creo que poco antes del enfrentamiento final. Yo no sé si algunos que conocen el juego, poco después de que uno hace explotar una bomba, me acuerdo que era, yo la veía rosada o morada, que explotaba algo en una pirámide que estaba en el centro del mapa. em, y yo logré llegar hasta ahí. Y cuando estaba en esa zona, de pronto golpeo la mesa sin querer, la mesa donde yo tenía mi consola, bajo el televisor, y la consola se apagó. Nada raro. La verdad es que yo venía de la época del Atari, como les comenté alguna vez, y el Atari tú lo golpeabas, lo rozabas siquiera y se podía perder toda la carga de un juego. Y cuando la vuelvo a prender, todas las partidas en cero. 0% de avance, no hay nombre de jugador, no hay nada. Ni mi partida, ni la de mi amigo, que claramente iba a dejar de ser mi amigo, si es que notaba que yo le había borrado la partida, porque él estaba pronto a jugar contra el jefe final. Entro en histeria y tengo que ir a negociar con mis padres porque evidentemente yo tenía que solucionar esto. Tenía que buscar una forma de dejarle la partida donde él me la prestó. Era un tema de honor de videojugador, así de simple. Eh, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí para contar, antes de contar el final de la historia. ¿Por qué pasaba esto? Los cartuchos guardaban datos en memoria SRAM, ¿ya? La cual dependían de una pequeña batería de litio, que muchos de ustedes la deben conocer, que es la que se agota en los títulos antiguos, en los cartuchos antiguos, y tú pierdes toda la partida. Pero si había un golpe que generara un pequeño corte de energía, sobre todo si la batería estaba débil, y tú podías corromper la partida y perder las partidas que tenías, y ya, se acabó, se borró, no hay forma de recuperarla, estimado, no hay forma de recuperarla. Y eso fue lo que ocurrió con el golpe, que creo que fue levantando las piernas, seguramente golpeé, porque era una especie de escritorio, golpeé y de haber sido fuerte, creo yo. El punto es que luego de este paréntesis técnico, eh, logré el permiso de mis padres para poder jugar horas largas, casi interminables, avanzar en el juego con todo lo que había aprendido ese resto de fin de semana. Esto había ocurrido un sábado en la noche. Así que tuve todo el domingo para poder avanzar y me logré terminar, porque al final lo terminé, eso es lo más increíble. No aguanté y me lo terminé. Llegué al jefe final, lo derroté y pude entregar el juego al día siguiente con el disclaimer de que ya había vencido al jefe final y había avanzado una pequeña parte que estaba justo antes. No recuerdo bien qué era, pero la partida era la misma, ¿ya? Me disculpé con mi amigo, le dije, oye, pasó esto, no lo traté de engañar de ninguna manera. Pero le dije, quizás vas a encontrar algunas cosas distintas, no sé, el orden de los objetos, porque en realidad estos juegos eran lineales, no era que yo pudiese elegir poder, gracias a Dios, no era como los juegos de hoy en día, como los Zelda de hoy. Pero sí había derrotado ya al jefe final y como los Zeldas normalmente tú terminas y vences al jefe, pero luego el último save que queda es justo antes de vencerlo, en realidad no le destruí la emoción. Así que fui perdonado por ese amigo, eh, por ese impasse que tuve. Cosas que pasaban en los años 90 sin duda. Hoy en día creo que no pasaría mucho, pero era un terror para los jóvenes de la época. Y bueno, esos fueron mis principales miedos gamer. En realidad eran anécdotas de cosas que me pasaron alguna vez y que estoy seguro que si las cuento evidentemente y no cuento otras es porque creo que esto a más de alguno de ustedes les debe haber ocurrido. Y que fue un capítulo que en verdad, más allá de los filtros de voz que de repente se me activaron, en realidad no se trata del miedo en sí, de terror psicológico, ni jump scares, como le llaman ahora, o fantasmas, sino que más bien este terror que te da distintas cosas, ¿cierto? El estropear una consola o un computador que con tanto esfuerzo te regalaron, pensar en que a lo mejor no te van a poder ayudar a arreglar lo que era lo que yo más pensaba. Yo decía, no van a pagar un servicio técnico. Me decían servicio técnico y yo pensaba que eso era algo muy grande y era muy costoso. Y la verdad es que finalmente, y si es que hay algún joven por ahí que me escuche, todo, pero todo en la vida tiene solución. Y por supuesto que
pero totalmente los videojuegos o lo que te pasa en un videojuego con un artefacto de entretención va a tener una solución. En el peor de los casos, si hubiese perdido esa consola, bueno, tendría que haber esperado un par de años quizá para tener otra, una siguiente, o SNES o la siguiente generación, vaya uno a saber, o quizá no. Pero el punto es que no son cosas tan importantes, pero yo recuerdo esa gota fría que corría por mi nuca, por casi todas estas experiencias que tuve, me generaron esa sensación y por eso las recordé tanto. Esos momentos de angustia, de haber briqueado la consola, la Nintendo Wii. Me pasó también con la Wii U, que hice lo mismo y también pasé momentos así, pero ya tenía un poco más de experiencia, me sentía más seguro, lo logré también. Y en realidad parte de esos miedos es lo importante de esa experiencia que ganas y vas ganando con esos susto, va ganando esa seguridad para otras cosas que quizás no tienen que ver con los videojuegos. Y aquí vuelvo a empalmar con ese capítulo respecto a los mitos, respecto a los daños que pueden hacer los videojuegos en los jóvenes o en las personas. Yo creo que tiene muchas más cosas positivas que negativas, sobre todo si eres un fanático a concho y te interesa conocer el cómo funcionan estas máquinas, cómo funcionan esos softwares, si te gusta más el tema del desarrollo en sí del videojuego. eh, y puede ser una aventura también en la vida real, ¿ya? Conocí mucha gente en esto también, obviamente, gente que quiero mucho, que me enseñó, me dio un dato, me apoyó para poder solucionar sobre todo los temas del PC, que en esa época había pocas personas en tu casa que te pudiesen ayudar, no tenías un amigo que conociera los PC o que conociera mucho menos las consolas y te pudiese ayudar a resolver estas situaciones porque no había tanta información como ahora. Ahora tienes Google, tienes ChatGPT y puedes de alguna manera salir adelante. Bueno, eso fue finalmente el capítulo especial de Halloween sobre estos sustos que marcaron mi vida gamer. Espero que haya sido de su agrado y bueno, esta semana recuerden que también tenemos capítulos de los lanzamientos del mes de noviembre del 2025, así que penúltimo mes del año. Espero que nos escuchen. Si les gustó este capítulo, por favor dejen sus comentarios. Recuerden, soy Carlos Escobar para Modo Cooperativo en este capítulo de Terror.